Hola, hola. El día de hoy, el grupo presentará el tema de vectores. Para comenzar, ¿qué es un vector? Bueno, es un ente matemático que se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. Mejor dicho, esta se representa mediante una flecha en un plano cartesiano que puede llegar a ser de hasta 3 dimensiones. Ahora, pasaré a hablar sobre las propiedades del vector. Un vector cuenta con módulo y con dirección. El módulo representa el tamaño o longitud del vector, y con respecto a la dirección, podemos decir de que ésta se divide en sentido y en orientación. El sentido es el rumbo hacia donde se dirige el vector y se indica con la punta de la flecha, y la orientación corresponde a la inclinación de la recta que contiene el vector, y representa el ángulo entre ella y un eje de referencia. Descomposición de un vector. Es obtener las componentes de un vector, es decir, la proyección sobre los ejes del plano cartesiano x, y y z del vector original. En el siguiente ejemplo, observamos al vector A ubicado en un plano cartesiano de 3 dimensiones, y esta a su vez con sus respectivas componentes. Es importante mencionar que el módulo del vector A se representa con dos barras al lado, y para determinar el valor de cada componente se debe multiplicar este módulo por el coseno director, que termina siendo el coseno del ángulo formado entre el vector y el eje de referencia. Una condición importante es que la suma de los cosenos de los ángulos dobles siempre debe resultar 1. Para poder comprender mejor, mencionaré el siguiente ejemplo. Usando ejes rectangulares x y y, hallar el módulo de la suma de vectores. En la siguiente imagen se nos presentan tres vectores, con módulo de raíz de 2, de 3 y de 2. Y si observamos bien, es necesario tener que determinar las componentes del vector raíz de 2. Y debido a que esta forma un ángulo de 135 con respecto al vector de 3, nos damos cuenta que le faltaría 45 grados para llegar a los 180. Y entendemos que ahí se forma un ángulo rectángulo de 45 y por lo tanto las componentes en x y y serían de 1. Y de forma general, para poder determinar que el valor en x sería -1 más 3 y obtenemos 2. Y con respecto a la componente en y, sería +1 menos 2 y obtenemos -1. Y de forma general, con la fórmula de Pitágoras, determinamos que la resultante es raíz de 5. Un vector unitario es un vector con magnitud 1, sin unidades. Su única finalidad consiste en direccionar, es decir, describir una dirección en el espacio. Los vectores unitarios ofrecen una notación cómoda para muchas expresiones que incluyen componentes de vectores. Los tres vectores unitarios más comúnmente usados son los que corresponden a los ejes x, y, z positivos, denotados por las letras I, J, K respectivamente. Las propiedades de las operaciones con vectores. Entre ellas tenemos a la conmutativa, asociativa y distributiva. Adición y sustracción de vectores. Para realizar la suma o resta de vectores, existen distintos métodos, ya sea de manera algebraica o mediante el uso de geometría analítica. En el método algebraico, para sumar o restar vectores, se suma o resta sus respectivas componentes de cada vector. En el ejemplo podemos observar cómo se realiza la suma de vectores P y Q, la cual resulta en otro vector. Algunos de los métodos para sumar o restar vectores mediante la geometría analítica son el método del polígono y el método del paralelogramo. En el método del polígono
se trasladan los vectores de modo que queden ubicados uno a continuación del otro, manteniendo los tamaños y las direcciones. El vector suma, por ejemplo, como se muestra en la figura, se obtiene trazando un vector desde el extremo inicial del primer vector al extremo final del tercer vector. En el método del paralelogramo se puede aplicar para obtener la resultante de dos vectores separados por un ángulo cualquiera, mediante la siguiente fórmula, la cual nos indica que el módulo de la suma o resta de los vectores a y b es igual a la raíz cuadrada de la suma del módulo de a al cuadrado más el módulo de b al cuadrado, más o menos, según sea suma o resta, el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo. En este ejercicio nos piden hallar la resultante del vector a más el vector b. Si el módulo de a es igual a 5 y forma un ángulo de 90 grados con el eje x, y el módulo de b es igual a 12 y forma un ángulo de 37 con el eje x. Para realizar este ejercicio se aplica el método del paralelogramo, cuya fórmula se mencionó anteriormente. Pero para aplicar esta fórmula será necesario el ángulo entre los vectores, el cual resulta ser 53 grados, como se observa en la figura. Acto siguiente, aplicaremos la fórmula del método del paralelogramo con los datos que tenemos, obteniendo como resultado final la raíz cuadrada de 241. El producto escalar es la operación binaria entre dos vectores definida como el sumatorio del producto de las componentes de cada uno, de modo que se conserve el orden de las direcciones. Esto, entre otras cosas, nos implica que se van a multiplicar las magnitudes, lo que quiere decir que nuestro resultado será un módulo. Se expresa de la siguiente forma: el vector a por el vector b, denotado con un puntito, es igual a la multiplicación en el eje x de las componentes de a y de b, más la multiplicación en el eje y de las componentes de a y de b también. Se puede expresar de forma geométrica utilizando el coseno del ángulo entre ambos vectores con la multiplicación del módulo de estos por el coseno. De esta forma tenemos una expresión que no depende del sistema de coordenadas que estemos utilizando. Se puede expresar con la proyección, dado que el módulo del vector a por el coseno de θ es a su vez el módulo de la proyección de a sobre b. Por lo tanto, el producto escalar también puede ser el módulo de b por el módulo de la proyección de a sobre b. Nos ayuda a identificar vectores ortogonales, es decir, perpendiculares, dado que el coseno de pi medios, que es 90 grados, es 0. Por tanto, el producto también será 0. Tenemos un ejercicio del primer método, el algebraico, para calcular el producto escalar de dos vectores definidos en 3 dimensiones. Pero el procedimiento es análogo. Multiplicamos las componentes en cada eje, respectivamente, de ambos vectores, 3 con 6, 5 con 3 y 3 con 4, para luego sumarlas y que nos dé 45. El producto vectorial es una operación entre dos vectores. Tenemos un ejemplo del vector a y b, lo cual se denota como a aspa b, y esto se calcula mediante una determinante. Se tiene que el producto vectorial de a y b es el determinante de la matriz, cuya primera fila son los vectores i, j, k. Seguimos en el producto vectorial. En la segunda fila colocamos el vector a, que es 3, 5, menos 2, y en la tercera fila el vector b, 2, menos 4, 3. Ahora desarrollaremos esta determinante. Anotamos 3 paréntesis, primero para el vector i, otro para el vector j y por último para el vector k. Luego alternaremos los signos, que sería más, menos, más. Luego se multiplica en cruz, 5 por 3, 15, luego menos 4 por menos 2 daría 8. Cabe recalcar que al multiplicar hacia la derecha siempre se multiplicará por menos 1. Ahora para el vector j
3 por 3, 9. 2 por menos 2 sería menos 4. Por menos 1 sería 4. Luego, 3 por menos 4 sería menos 12. 2 por 5 daría 10. Por menos 1, menos 10. Finalmente se opera y su resultado sería 7i menos 13j menos 22k. Video presentado por Fernández Carlos, Torres Héctor, Valdés José, Juan Franco y Guamaní Ángela, quien les habla. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.